Hola amigos de Apalancado, aquí Gerard Tristain con ni más ni menos que un artista de talla internacional. Aquí tenemos al original Rulo Valdés. ¿Cómo estás, Rulo, el día de hoy? Bien, feliz de que se arme esta entrevista, muchas gracias, y pues nada, acá andamos. Ok, Rulo, tu trayectoria ha sido bastante buena, llena de muchas cosas. Podría pasarme 2-3 horas hablando, es que hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. Pero desde tu punto de vista, esa parte introspectiva, una pregunta introspectiva, ¿quién es Rulo Valdés desde Rulo Valdés? Ay, wow, ay, qué filosófico. ¿Quién es Rulo Valdés? Soy Géminis, no. ¿Sí eres Géminis? Sí, y fan de los Caballeros del Zodíaco, en realidad es por eso que me importa la parte de los signos. ¿Quién soy? Pues soy un ilustrador, soy dibujante de cómics, también he trabajado muchos años en publicidad. Por un lado estuve trabajando para marcas bastante grandes, haciendo publicidad y campañas como director de arte y director creativo. Por otro lado, estuve trabajando haciendo cosas para videos musicales, arte en videos para Molotov, Los Tigres del Norte, José Madero, Intocable, Patti Cantú. Y por otro lado, bueno, pues también ya llevo un rato haciendo cómics. Tengo el privilegio de ser de los pioneros en esto del webcómic en México, con el cómic de Living with Shine. Luego, por otro lado, trajimos al Hombre Araña aquí a México en una portada muy bonita del Amazing Annual Spider-Man 1. Y me tocó dibujar a Batman para el cómic Batman The World, que también es donde Batman viene a México, escrito por el escritor Alberto Chimal. Y bueno, pues son estos dos eventos que me ha tocado traer tanto a Spider-Man como a Batman, lo que me convierte en una especie de Secretaría de Relaciones Exteriores de superhéroes, ¿no? Y por otro lado, bueno, también he hecho el cómic de Canek Jr., soy 2 veces ganador de la beca del FONCA de jóvenes creadores, y pues ahorita andamos también haciendo Blue Demon. Increíble. Rulo, todos conocemos a los superhéroes de toda la vida, somos personas que pues hemos vivido rodeados, ¿no? Pero específicamente los cómics, ¿en qué momento llegan a tu vida? ¿Cómo conoces el mundo del cómic? Creo que hubo como varios momentos, ¿no? El principal que yo recuerdo y que es como el momento clave en el que yo empiezo a leer cómics es cuando cuando yo era pequeño, mi papá pasábamos por un puesto de revistas y a él le gustaban mucho estas revistas que eran como sensacionales, estas revistas chiquitas, pero le gustaban mucho esta que se llamaba como Clásicos Ilustrados, ¿no? Entonces tenía como mucho estas colecciones de cómics, de revistas, pero mi papá era como muy particular, o sea, como que él solo las coleccionaba para él, ¿no? O sea, sabíamos que existían estas colecciones, pero era prohibido que nosotros las tocáramos. Entonces, como que no estaban así como a la mano, sino eran como que las tenía guardaditas, ¿no? Entonces, mi papá siempre fue muy así, como muy hermético en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues como que nunca compartimos ese gusto por la lectura, pero pues como veía que él compraba estas cosas, pues a mí me gustaba que me comprara también algunas revistas, y pues me compraba de repente lo que encontrara, o sea, pues desde Archie, La Pequeña Lulú, algunos cómics del Hombre Araña, y como que ahí fue donde empecé a leer mis primeros cómics, pero o sea, era como cuando eres niño y te gustan los magicuentos, o sea, ¿sabes? No era algo que me encantara, o sea, no era algo sino era como algo que empezaba. Cuando mis papás se separan y nos vamos a vivir con mis abuelos, pues mi abuelo era una persona bastante detestable, pero tenía la onda de, pues nos hacíamos como muchas labores de casa. Entonces como que mi mamá, para apoyar esta parte, lo que hizo fue pues casi como tema de premios, ¿no? Entonces como que se volvió el tema del premio de la semana o algo así, pues el comprarme un cómic. Entonces pues me empezó a comprar cómics del Hombre Araña, de los X-Men, y ahí fue donde me empecé a ser como muy fan de las lecturas. Pero creo que el punto clave canónico de cuando decidí dedicarme a los cómics fue cuando me tocó leer el cómic de Todd McFarlane de Tormento, ¿no? Fue como uno de los momentos más importantes en mi cabeza. Fue la primera vez que, digamos, descubrí para mí mismo que el lenguaje del cómic no podía ser emulado por ninguna otra cosa. O sea, tenía entre estas páginas y sus viñetas y cómo estaban acomodadas las viñetas y todo esto, como que las sensaciones que me regalaba
no eran parecidas. A mí me gustaba mucho leer, me encantaba, o sea, yo era muy fan, o sea, estoy hablando cuando yo tenía 7 años, era súper fan de leer Julio Verne, o sea, me encantaba. Y me gustaban mucho las novelas, ¿no? Entonces, como que ninguna cosa que yo leía o veía televisión, ¿no? También era muy fan de Los Caballeros del Zodiaco, era muy fan de Ranma, era muy fan de Dragon Ball, me generaban esta misma sensación que me generaba ese cómic, ¿no? Era como wow, ¿no? O sea, el ver los dibujos, lo contemplativo que era, no sé, me rompió la cabeza. Y luego otro momento importante que fue cuando ya me decidí, fue cuando como que ya salí del closet como comiquero, fue cuando me tocó leer un cómic de Valiance en la Mole, no, era la otra convención, creo que era la Conque, que publicaron un cómic que era una colección, como una antología de cómics, que era aparecía Valiance, aparecía uno que se llamaba Criaturas de la Noche, y una de un vampiro, que no recuerdo el nombre, otra vez se fue el nombre, que dibujaba Carlo Barbieri, y pues me rompió la cabeza ese cómic porque en Valiance específicamente de Edgar Delgado, cuando, o sea, lo que nunca, ¿no? O sea, reviso dónde haces el cómic y resulta, porque el cómic tenía como ciertos gags que decía, no sé, Villa Ave, Tamaulipas, o Ciudad Lobo, Nuevo León, entonces como que yo decía, chica, o sea, hablan en español y están hablando de ciudades de aquí. Entonces me daba mucho, o sea, fue muy loco ver eso y pues me rompió la cabeza darme cuenta que pues estaban en México publicando ese tipo de calidad de dibujo. Entonces se me hizo espectacular y fue como cuando dije, bueno, pues es que sí se puede hacer, porque en esa época pues yo no visualizaba el hacer cómics aquí en México, pues estaba hablando que tendría yo 11 años, una cosa así, o sea, no visualizaba yo la posibilidad de hacer cómics aquí en México de ese estilo, o sea, como que hubo una época en la que la gente solo hacía manga o solo en México se producían como este estilo de sensacionales o como que lo único que ubicaba mexicano era como La Familia Burrón o Chanoc, o sea, como que ese estilo que era más como ahorita ya como con un poquito más de conocimiento, que es como más como este estilo medio Harold Foster, John Romita, pero todavía como que lo sentía muy en esa onda, no sentía que hubiera algo pues parecido a los X-Men que a mí me gustaban, ¿no? Como esta cosa, lo que empezaba a publicar Madureira, Humberto Ramos, o sea, todavía no ubicaba ese estilo dentro de lo que había, ¿no? Oye, y por ejemplo, cuando empiezas a leer los cómics, ahí es donde empiezas a dibujar. Digo, ¿eras de los niños que cuando iban en la escuela que se ponían a dibujar en la parte de atrás del cuaderno? ¿O eso llegó más adelante? ¿O cómo fue que tú empezaste a hacer los trazos? ¿Cómo empezaste a dibujar? Ese es un tema muy interesante porque cuando te dedicas a esto, como que la gente asume que eres como una especie de dotado, ¿no? O sea, como que asumen, siempre me ha dado mucha curiosidad que la gente asume que el talento es algo como innato, ¿no? O sea, naciste con ello, ¿no? Bajó un ángel del cielo, te tocó y dijo, tú serás dibujante, ¿no? Pero la realidad es que no es así. O sea, bueno, yo no lo viví de esa manera, al contrario. Pues yo tenía esta necesidad de dibujar porque a mí me gustaba mucho, o sea, siempre me ha gustado mucho los juguetes, ¿no? O sea, como que siempre las figuritas y hacer estas recreaciones de aventuras, de cosas que a mí me gustaban, era como algo, pues no sé cómo explicarlo, pero prácticamente una necesidad, ¿no? Y luego empecé a hacer figuritas de plastilina cuando ya, pues, o sea, bueno, nosotros no veníamos de una familia de recursos, entonces, pues, por ejemplo, yo me moría por tener un muñeco de He-Man o un Caballero del Zodiaco y, pues, no había manera, o sea, no había forma y pues, no, Entonces, ¿qué pasó? Que, pues, empezaba a hacerlo yo con plastilina, pues, para tener mi Caballero del Zodiaco. Sé que suena muy tonto, pero bueno, pues, así funcionaba en mi cabeza. El punto es que, pues como ya mencioné, mis abuelos eran unas personas muy especiales y pues obviamente el que el niño llenara de plastilina toda la casa pues no era muy lo correcto, entonces pues literalmente me la prohibieron, o sea, me la quitaron. Y mi mamá empezó como que desde ese lado a buscarle a ella le regalaban cuadernos, o sea, de su trabajo. Bueno, se los regalaban o ella los extraía, pero pues era basura prácticamente porque eran, o sea, los cuadernos donde ella trabajaba ella era secretaria, entonces donde se anotaban las llamadas, pues del otro lado quedaba blanco, entonces esos libros se tiraban. Entonces mi mamá lo que hacía era, pues me los traía y entonces yo dibujaba de ese lado del otro lado, o sea, pues eran libros blancos prácticamente, entonces pues ahí yo empezaba a dibujar y yo empezaba a hacer mis propias historias. Pero suena muy bonito y muy romántico, pero pues en realidad eran dibujitos de palitos y bolitas. O sea, yo no crecí asumiendo que sabía dibujar bien. Y tampoco nadie me lo decía. Entonces, porque en mi entorno, o sea, inclusive en mis clases, yo no era el que dibujaba bien. O sea, me gustaba dibujar,
pero comparado con otros chavos, o sea, por ejemplo, no sé, cuando hacían estos concursos del Niño y la Mar, o cuando hacían estos concursos o simplemente cuando ibas a exponer, no sé, tú veías los dibujos de los otros alumnos que dibujaban a las carabelas o a Benito Juárez, y puta, pues eran unas pinturas, ¿no? Y yo, pues cada vez que dibujaba a mi Benito Juárez era pues con la cara de Piccolo, ¿sabes? De Dragon Ball, y con el pelito, o sea, no, o sea, siempre hacía ese, ahora ya sé que se llaman mashups, ¿no? Pero en ese momento era como eso, o sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el estilo de un videojuego que se llama Mega Man, y pues todos mis monitos tenían cara de Mega Man. Entonces cuando yo dibujaba a Superman era como Superman Mega Man, ¿no? O los Caballeros del Zodiaco eran los Caballeros del Zodiaco con forma de Mega Man, o sea, estas manotas, estos ojotes. Entonces, pues, y era así conforme el estilo que me fuera gustando. O sea, si me empezaba a gustar, no sé, o sea, mis primeras historias eran, por ejemplo, con animalitos. O sea, me gustaba dibujar pajaritos y zorritos. Entonces, pues era el Spider-Bird, ¿no? O el Capitán Zorra América, ¿no? Entonces era como, sí. Entonces, pues te estaba hablando de que estaba yo muy chiquito, ¿no? Entonces, no sabía que era fan de los furros. O sea, fui furro sin saberlo. Ajá, sí, es muy loco. Entonces, pues es que así funcionaba la cabeza. Entonces, o sea, imagínate que en ese mundo de ideas y de cosas, y más en un entorno que no era un entorno propiamente artístico, por así decirlo, pues obviamente ni se me entendía, digo, suena más raro de lo que era, pero pues, ni se me entendía, pero tampoco se apreciaba, o sea, no se apreciaba como, este muchacho va a tener talento para el dibujo, ¿no? O sea, mi papá en algún punto me llegó a decir, bueno, pues si siquiera dibujaras padre, pues lo entendería, ¿no? Pero pues dibujas monitos, ¿no? Y era como, y tenía razón, o sea, en el sentido de, pues sí, o sea, pues es que sí, o sea, pues hago monitos, o sea, y ni siquiera bonitos, ¿no? Entonces era como, o sea, nunca lo asumí como una profesión inclusive, ¿no? O sea, me gustaba mucho. Lo que pasa es que creo que la cosa buena de esto es que, pues con este entorno familiar, pues siempre fui como muy echado para adelante, ¿no? Como para buscar mi propio camino, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que fue como la parte padre de eso. De estas primeras historias, ¿cuál fueron? Digo, antes de que llegara, pues ya después Living with Shine, en ese inter en el que pues tenías tus ideas, los monitos, y que ya empezaste como que a decir, bueno, me voy a aventar algo, ¿qué fue de las primeras cosas que creaste? Ay, pues es raro, porque yo me salgo de mi casa a los 14 y empiezo a trabajar en muchas cosas. O sea, tenía que conseguir trabajos que me ayudaran a pagarme la renta, el gas. O sea, no tenía como posibilidad de pendejear, ¿no? O sea, básicamente tenía que conseguir un trabajo. O sea, no podía trabajar en un McDonald's, pues porque no me alcanzaba para pagar la renta con eso. O sea, son trabajos de chocolate en ese sentido, ¿no? Entonces, pues tuve muchos trabajos que eran como para adultos, pero pues que no te pedían la prepa, ¿no? Porque pues en ese entonces yo todavía estaba terminando secundaria. Entonces, pues obviamente estuve trabajando de mesero, mensajero, venta puerta por puerta, cortando boletos en teatros, tuve un chorro de trabajo, ¿no? Entonces, el punto es que en uno de esos trabajos, cuando yo iba por la calle, o sea, en el de ventas, pues yo pasaba mucho de repente andaba por toda la ciudad. Entonces, en una de esas andaba yo paseando por un Comic Castle y pues se me hizo padre de repente darme la vuelta al Comic Castle. Siempre me gustaba porque era una tienda que era además muy amable, porque pues te daban chance de leer los cómics. Entonces pues era como un buen lugar para sentarte y ponerte a ver como los cómics, y pues ya te llevabas uno o dos, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí había pegado un letrero que decía: se solicita dibujante. Entonces, pues bueno, para este cuento largo, porque es muy largo, traté de comunicarme con esta persona me dijo que no era yo el dibujante que le interesaba, pero vio como talento en mi trabajo, me dijo que me quedara cerca, él me presentó como a otros dibujantes, me fue como presentando con diferente gente del medio, y los viernes se juntaban los dibujantes para ver, pues como llegaban los cómics nuevos, entonces se juntaban y entonces aprovechaban para comprar los cómics nuevos y pues también para echar chacota entre ellos. Entonces eso estaba padre porque pues me permitió ir conociendo a algunos, y en una de esas conocí a uno que me dijo, bueno, pues es que se puede hacer storyboards, ando necesitando gente para que me eche la mano de storyboardista. Yo dije, pues órale va. Entonces entré digamos que fue mi primera chamba dibujando, ¿no? Como storyboardista en publicidad, y pues ahí fue donde me empecé como a calar, pero pues ahí estuvo padre porque ya empecé a ganar dinero haciendo lo que me gustaba, un dinero que no era mucho, honestamente, porque ganaba yo más en ventas, imagínate, que lo que yo ganaba en ese entonces, pero me permitió darme cuenta que lo mío era dibujar. Entonces, en algún punto
de este trabajo, pues mi compañero hace una cosa, el caso es que, bueno, pues nos corren y sí. Y yo tengo la posibilidad de casi de irme a trabajar un Sanborns, o sea, me acuerdo que yo llevaba mi trajecito y todo, iba a pedir chamba ya. Y dije, no, lo mío, ya, fue como vicio, o sea, fue como ya probé las mieles de que me paguen por dibujar. Y me acuerdo que fue un punto muy importante en mi vida, porque me acuerdo que tenía una tarjeta telefónica y fue como, no, aquí es el momento en donde digo, ¿sabes qué? Al carajo, o sea, me muero en la línea, pero me muero como dibujante. Entonces dije, no, ya no vuelvo a... O sea, me gusta mucho trabajar y Dios sabe que siempre he sido como muy clavado en buscarle, pues hasta donde obtenga, ¿no? Pero pues dije, no, pues como que todo ese esfuerzo, es una de las cosas que aprendí en ventas, ¿no? Pues puede enfocarse en una sola cosa, ¿no? Y dije, no, pues yo quiero ser dibujante. Entonces dije, no, pues en ese momento hablé, conseguí chamba de otra vez en publicidad, pero pues igual me siguió quedando la espinita. Entonces empecé ahí como a hacer diferentes colaboraciones, estuve haciendo como diferentes colaboraciones con algunos escritores y dibujantes que conocía, pero pues ahí fue donde empiezas a hacer cosas que ya no tienen, pues realmente no tienen ninguna proyección hacia nada, ¿no? Porque hay también una de las ventajas de haber trabajado también muchos años, pues es que también te vuelves más enfocado y te empiezas a dar cuenta cuando la gente no es enfocada, o sea que de repente dices, pues conoces a escritores que pues viven todavía con su mamá a los 40 años y dices, pues es que, o sea, no, se vale, o sea, no lo digo desde el juicio, sino lo digo desde la chamba, porque ahí es donde te empiezas a dar cuenta que pues ellos todavía ven mucho como hobby esto, ¿no? Y yo, pues la verdad es que siempre traje, y en ese momento, pues mucha hambre de publicar, de hacer cosas, o sea, esa era la realidad. Entonces, pues cuando esas cosas no pasaban, pues era como, bueno, pues a otra cosa mariposa, entonces era como estar buscando, y estuve como en varios proyectitos de ese estilo, hasta que, pues me llamaron para hacer el regreso de Calimán, ¿no? Que era como un proyecto muy importante. Es historia muy larga, al final no se armó el proyecto. No, posteriormente fue que llegó Living with Shine, fue el gran boom. Ahí fue donde tu carrera pues empezó a irse para arriba. Y en esos personajitos de Shine, la primera vez que lo leí me quedé fascinado con los personajitos eventuales que había. Y entre ellos pues los luchadores, ¿no? Que fue lo que me llamó ya mucho la atención. Entonces, ¿cómo es que empiezas a integrar la lucha libre a tu arte? ¿Cómo te llama la atención meter la lucha libre en tu arte? Bueno, ahí es una cosa interesante porque creo que recuerdo que te había platicado algo de pues que fui educado como por mis abuelos. Entonces, pues obviamente eso hacía que mi educación fuera como muy peculiar cuando yo era pequeño, ¿no? O sea, pues estoy hablando que a los 8 o 9 años, pues mientras mis compañeros de la escuela eran fans, ni siquiera puedo recordar como de qué, ¿no? Yo era pues fan de las películas de Pedro Infante, me gustaba mucho pues los radiales como Calimán, como Chucho el Roto, ¿no? Ahí viene Chucho el Roto y por otro lado, pues también pues casi toda mi educación venía, pues, o sea, bueno, mi cultura pop venía muy de esos lugares, ¿no? De esas pelis. Entonces, pues entre ellas también las películas de luchadores era como, digamos que era como el vínculo más cercano que tenía con mis abuelos, ¿no? Entre lo que veíamos, que nos dejaban ver ellos, y lo que a mí me gustaba, que eran como los superhéroes, ¿no? Entonces, pues creo que ahí fue como donde se empezó a generar el primer vínculo y para mí fue como pues algo muy importante, ¿no? Algo que me llegaba mucho, me gustaba mucho, me detonaba mucho esta vena creativa, esta parte de crear cosas a partir de esos personajes, ¿no? Entonces, pues también cuando te platicaba hace rato, ¿no? De repente uno se emociona en querer como contar historias y ya las historias que lees no te son suficientes, entonces empiezas a desarrollar como tus propios personajes. Y yo traje muchos años la idea de hacer cómic de luchadores, como que nunca, y obviamente esto es personal totalmente, es una visión mera y netamente personal, pues a mí como que los cómics que yo leía de lucha libre no me llenaban, no me satisfacían en el sentido de lo que yo contemplaba y lo que a mí me generaba la lucha libre. Entonces
como que, por ejemplo, no sé, este rollo de las identidades privadas, ¿no? O sea, los luchadores para mí no tenían que tener identidades privadas, o sea, eran ellos luchadores todo el tiempo, ¿no? O sea, nacían, se bañaban, comían y dormían con la máscara puesta. Entonces, como que ese tipo de cositas me fueron como, o sea, yo tenía como mi idea de cómo tendría en mi cabeza que ser un cómic de luchador, ¿no? Entonces, pues con eso en mente, pues siempre traté como de armar varios proyectos, ¿no? Inclusive me acuerdo una Expo Lucha, ¿no? Que iba yo con mi maleta y con mi portafolio, ¿no? Y yo fui mesa por mesa a cada uno de los luchadores mostrándoles mi portafolio para que revisaran y como tratar de proponerles que hiciéramos un proyecto, ¿no? Obviamente todos me mandaron al diablo. Y eso hizo que durante muchos años yo tuviera como la vibra de hacer como mi propio proyecto de lucha libre, ¿no? Entonces, inclusive en algún punto de la vida me acerqué con el máster Everardo Ferrer, ¿no? Que es alguien que sabe mucho de lucha libre, que sabe mucho de cultura pop, y con él pues le platicaba mucho, ¿no? Como tratando de hacer algún proyecto, ¿no? Que tuviera que ver con esto, y traté como de desarrollar varios proyectos, ¿no? Estaba como en esas. Hasta que, pues ya unos años más adelante, tengo la suerte de dar un taller para niños. Y en ese taller conozco a Canek Jr., ¿no? Uno de los papás de los niños. Resultó que era papá de uno de los niños. Y pues obviamente el acercamiento se dio por Instagram, ¿no? Estuvimos como que platicando y de repente, pues un día me agrega, ¿no? Y pues haces saber cuando te dedicas a esta chamba, pues es como complicado de repente que, o sea, cuando te agrega Canek Jr. a veces dices, pues bueno, sí, no siempre es, ¿no? Entonces, pues cuando me agrega y me agradece por el taller, pues fue como, no manches, o sea, tú eres el luchador y que no sé qué, y como que hay que hacer algo juntos, ¿no? Entonces ahí fue un poco al revés, porque como ya... Algo que tengo que decir de Canek Jr. es que es una de las personas más humildes, más sencillas, más buena onda que existe, ¿no? Entonces, como que desde el inicio el acercamiento no se dio como en plan rockstar, sino fue como muy buena onda. Él desde un inicio estaba muy como, pues, ¿tú qué quieres hacer, no? Entonces fue como, puta, o sea, vamos a hacer un proyecto, un cómic, ajá, así como que de armarle toda esta tesis que yo traía en mi cabeza de lo que te decía, ¿no? Los luchadores, que la máscara, también otra cosa que para mí era muy importante era que la máscara se viera como son las máscaras de luchadores. O sea, las máscaras de superhéroes generalmente son como si estuvieran embarradas o pintadas en la cara, y acá no, o sea, entonces como que todo ese tipo de cosas me interesaba mucho recrearlas en estos proyectos, ¿no? Entonces, así fue un poco como empezó este proyecto, por ejemplo, ¿no? Que fue cuando empezamos a hacer ya Canek Jr., ¿no? Bueno, y ahorita el proyecto en el que estamos, Blue Demon. Me acuerdo que platicaron ahí en la mole que este proyecto surge en la Comic Con, digo, nada más y nada menos que en la Comic Con. Este no es un terreno nuevo para Blue Demon Jr., ya ha estado en cómics antes, la verdad, no muy buenos a mi parecer, pero ya ha estado en cómics antes. ¿Cómo fue esta idea de hacer el regreso de Blue Demon a los cómics? Bueno, a nosotros nos habían invitado previamente a trabajar a un proyecto que al final del día pues no se terminó armando, pero pues tuvimos la oportunidad de conocernos Blue Demon y yo, y bueno, la verdad es que se dio como una muy buena química. Y desde ahí, pues cuando no se armó este otro proyecto, pues fue como de, oye, pues yo hago cómics también, ¿no? Y la verdad es que toda la vida he tenido ganas de hacer un proyecto de estos, ¿no? Entonces, pues se le propuso, el maestro aceptó, ¿no? Que la verdad es que, híjole, pues muy loco de repente que te caiga el 20 que estás pues trabajando con Blue Demon Jr. también es como, hijo, ¿no? Es como muy, muy loco. Y pues empezamos a armar este proyecto, ahí volví a colaborar junto con Oscar Amador, que es pues el escritor con el que he trabajado en Shine, y bueno, que también estamos trabajando en Dermo Squad, ¿no? Y la verdad es que pues una de las primeras líneas fue, pues primero que nada salirnos de todo lo que teníamos creativamente del otro proyecto, ¿no? O sea, porque pues obviamente fue como iniciar desde cero, y eso estuvo bastante chido porque yo desde hace rato tenía como muchas ganas de hacer un cómic de terror, ¿no? Y por ejemplo con mis amigos de Sonoro habíamos tenido, hay un podcast que se llama Relatos de la Noche, y habíamos tenido la oportunidad de desarrollar una novela gráfica con ellos que se llamaba El Crucifijo del Padre Lucas, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí siempre me daba como mucha curiosidad involucrarme en esta parte del proceso del cómic de terror, porque siento que, aparte de que es un género que me gusta mucho, es algo que además siento que es un reto a la narrativa, ¿no? Porque pues cuando haces un cómic,
pues, cuando haces una película, ¿no? Hay ciertos ritmos narrativos que te da el scary jump, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces eso en un cómic, no? O sea, pasas la página y es que, uy, qué susto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, como que son ese tipo de cosas que de repente creo que son un reto creativo bastante interesante, y para mí fue como importante retomarlo desde ahí. Y bueno, pues ahorita creo que el concepto de Blue Demon se acomoda muy bien para darle este toque, y es un poquito hacia donde queremos como irnos en esta parte, ¿no? Aquí me llama mucho la atención que Blue Demon va a ser un cómic de terror. Es muy complicado, como lo acabas de decir, pero ¿contra quién va a combatir Blue Demon? Va a combatir contra los vampiros, las momias, contra... Me acuerdo que dijo ahí en la conferencia, contra la 4T. Contra la cuarta T, ya se van estos. Claro. Ya vienen los nuevos, estos son los que vamos a poder usar en la siguiente. ¿Contra quién va a pelear Blue Demon en este cómic? Creo que algo que es importante, digo, es difícil contarte un poquito sin soltar spoilers, ¿no? Que estaría increíble. Pero sí. Pero creo que un poco la respuesta, sin querer sonar como muy ambiguo, es contra el miedo mismo, ¿no? Creo que el hecho de tener estos arquetipos de terror y estos personajes que son como... que queremos crear estos como íconos de los nuevos miedos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como tratar de enfocarnos en personajes que sirvan como metáforas de esos miedos que experimenta las personas reales, ¿no? O sea, en ese sentido de... no sé, como que cada villano nos pueda hablar un poquito de estos pues metáforas de cosas que le asustan a la gente, ¿no? Como dirían por ahí en esta bonita película de Guillermo del Toro, ¿no? Recordarle un poquito a la gente por qué le temía la oscuridad, ¿no? Entonces, es un poquito hacia donde estamos tratando de irnos. Creo que es difícil no sonar ambiguo, ¿no? Pero sí es una de las principales intenciones de este proyecto, ¿no? Ya obviamente son cosas que no sabemos si vamos a lograr, o sea, las vas a saber hasta que ya esté el proyecto al aire, pero es un poquito la intencionalidad, ¿no? Tratar de generar y hablar de estos nuevos miedos, darles cara de villano, darles cara de personaje y ver hacia dónde podemos como llevarlos, ¿no? Pues mira, ahorita estamos obviamente rodeados de superhéroes, obviamente hay muchos, tanto de manga, anime, estoy como niño chiquito, pero ¿por qué deberíamos elegir un cómic de Blue Demon ahorita? ¿Por qué en este momento necesitamos a Blue Demon en los cómics? Creo que tú lo acabas de mencionar, ¿no? Creo que ahorita hay una tendencia a tener tantos personajes, ¿no? Como superhéroes. Pero creo que justamente algo que mencionábamos es que pues los superhéroes finalmente son como arquetipos, ¿no? Funcionan mucho como íconos, ¿no? Y a veces se desprenden y se vuelven más como dioses que como realmente personas con las que te puedas identificar, ¿no? Creo que algo que tienen de increíble los luchadores, me parece, es que cualquiera podría ser uno de ellos, ¿no? O sea, no necesitas más que una máscara para poder ser uno de ellos, ¿no? Y además, pues son personajes más cercanos, ¿no? Son gente que se lastima, ¿no? Que aunque tienen un entrenamiento y tienen pues son gente como tú, como yo, ¿no? Y los superhéroes a veces tienden a llevarnos a mundos donde la fantasía llega a un momento donde se sale completamente de esta realidad, ¿no? Y por otro lado, no sé, hay una expresión muy bonita. Mark Waid alguna vez mencionaba que algo que le llamaba mucho la atención de los superhéroes es que pues parecía que todos necesitaban un pretexto para actuar, ¿no? O sea, a que se les asesinara un tío, o a sus papás, o la novia, o siempre había un motivo para actuar, ¿no? Y a veces creo que algo que está bonito de esto es que a veces basta solamente ser bueno por ser bueno, ¿no? O sea, porque hacer las cosas bien, hacer el bien, no tendría por qué ser algo extraordinario, ¿no? Tendría que ser a lo que le aspirara cualquier ser humano de su forma más básica, ¿no? Y porque creo que además a veces hay más heroísmo, ¿no? En levantarte temprano, en tener que bañarte cuando hace frío, en preparar el desayuno a tus hijos,
en salir al tráfico, en tener que estarte topando la corrupción, a los que no saben manejar, a la gente que está enojada, a estarte o empujando en el metro, estarte topando con un jefe que proyecta todas sus frustraciones en ti y que al final del día tengas que llegar a tu casa y tener buena vibra, estar con tus hijos, tratar de pasar un buen rato y dormirte en la noche sabiendo que el otro día va a ser exactamente igual y de todas maneras tratar de reunir el valor. Creo que a veces eso es mucho más superheroico, ¿no? Que lanzar rayos de los ojos o enfrentarte contra Galactus, ¿no? Entonces creo que eso es también un poco parte de la intencionalidad de este proyecto, ¿no? Como retomar un poquito pues el héroe de a pie, ¿no? O sea, como esta parte de recordarnos que todos podemos desde nuestra trinchera pues hacer las cosas bien, ¿no? Ni siquiera tenemos que pelear contra ladrones o villanos o monstruos, ¿no? Sino pues simplemente hacer bien nuestra chamba, ¿no? Darle el asiento a la persona, no subirle ni siquiera todo el volumen a nuestro celular cuando estamos en un lugar público, tratar de ser considerados con todo nuestro entorno, tirar la basura en los lugares en donde tenemos que tenerlo. O sea, creo que desde ahí se empieza un poco, y a veces todo este rollo de tener tantos superhéroes, a veces es como, bueno, pues si no tengo poderes, entonces, ay, bueno, pues entonces ya me no voy a quedar aquí. Exacto, ¿no? Y creo que desde ahí es donde puedes un poquito empezar, ¿no? Suena tonto y yo sé que suena un poco naive, pero pues es el drive de cada día, de mi chamba, de lo que hago, de todo, ¿no? Entonces, y es lo que trato también de enseñarle a mis hijos en ese sentido, ¿no? Entonces, es un poco hacia donde trato de llevar estas ficciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ay, Rulo, estoy muy emocionado por ya tener este proyecto en mis manos. Yo sé que esto va a ser un proceso bastante largo, apenas está muy verde, pero te juro que ya muero por tener el cómic aquí. Este es un proyecto que está a la puerta, pero ¿qué más podemos esperar de ti pronto? Pues bueno, siempre es divertido esta parte de los proyectos nuevos porque ya sabes, hay proyectos. Me pasó cuando dibujé Batman, ¿no? Es un año completo que no puedes presumir o contar o decirle a nadie que lo estás haciendo, ¿no? Y es como, ahorita creo que los proyectos que puedo platicar, que bueno, pues porque ya están anunciados, es, bueno, pues estamos con Blue Demon, ¿no? También viene próximamente el cómic de Canek Jr. 2, ¿no? Que también, obviamente, pues como son procesos autorales propios, pues obviamente son procesos largos y han sido complicados, pero bueno, pues y entre ellos, digo, que sea difícil de entender, pues también tuvimos una pandemia intercalada que pues también hizo que el proyecto se alargara. También tenemos, bueno, ahorita estoy trabajando en un proyecto que se llama La leyenda de los Chironautas, ¿no? The Legend of the Chironauts, que es para Estados Unidos, que ahorita está en Kickstarter, que de verdad que es un proyecto también bien bonito en el que ha sido un reto en muchos niveles, trabajar en ese proyecto y está la verdad bastante chido. Le he echado todas las ganas del mundo, es uno de mis proyectos favoritos de vida, ¿no? También estamos trabajando con el proyecto de Dermo Squad, que pues, es un proyecto no menos chiquito, ¿no? Que también es, lo estamos haciendo con la Fundación Mexicana de Dermatología, y pues es un proyecto con causa, que es un proyecto que además se puede leer gratis, se puede conseguir gratis, ¿no? La gente de la fundación lo está patrocinando y honestamente pues es un proyecto bastante importante porque pone un poquito el grano de arroz en el sentido de decir, pues al final del día hay que cuidarnos, ¿no? Y el cuidado de la piel y lo importante que es el cuidado de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? También estamos, pues sacando diferentes proyectos web y bueno, pues andamos ahorita, creo que esto es de lo más que puedo platicar ahorita, ¿no? Que bueno, no son pocos proyectos, ¿no? Bueno, y también que se acaba de hacer el anuncio de Calimán, que bueno, pues acaba de colaborar en la portada del número 3, si mal no recuerdo, y bueno, pues un numerito que estamos ahí haciendo, ¿no? Rulo, te agradezco mucho por todo tu tiempo, te agradezco, muchas gracias por estar aquí platicando conmigo un ratito, y pues nada, ¿dónde te podemos seguir? Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, ¿dónde te puede encontrar este público? Primero que nada, muchas gracias a ti por la entrevista, muchas gracias a ti por que siempre está padre el nivel de que se le pueda dar exposición a lo que se está haciendo, ¿no? Y eso se agradece muchísimo, de verdad. A mí me encuentran en mis redes sociales, casi en todas estoy, Tinder, X,
Instagram, Facebook como Rulo-Valdés con doble S, ¿no? Y con V. Y pues nada, ahí es donde pueden ver todo mi trabajo, subo muchas stories, subo mucho material de referencia, mucho, pues ahí es como donde generalmente como que tengo mis grupitos. Y pues nada, ahí pueden checar mi material. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de mi trabajo. Pues aquí lo tuvimos, amigos. Un gusto estar con este artista y zurdo de gran calibre. Muchas gracias y nos vemos en la próxima con más en su sección geek.